con respecto al presidente de la organización, con respecto a posturas políticas y afinidades políticas, por lo menos con el gobierno de China, entendiendo su pasado como ministro de Relaciones Exteriores de Kenia, si mal no me equivoco. Entonces, ¿desde qué punto de vista un periodista se puede aproximar a quizás una fuente oficial, como es la Organización Mundial de la Salud, pero que se ha demostrado que puede tener ciertos sesgos o que no ha sido lo más preciso posible? Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya tú en tu propia pregunta das un buen material sobre cuál debería ser. Yo creo que efectivamente hay que tomar con independencia de criterios lo que pueda decir la OMS, pero también lo que puedan decir los laboratorios, o sea, es decir, o lo que pueda decir el gobierno de Donald Trump. Ahí, digamos, hay una trama que probablemente no se ha destapado ahora, que tiene que ver, tiene que ver, por ejemplo, con si las empresas del sector farmacéutico, a qué líderes políticos de Estados Unidos o de Europa han brindado apoyo económico para sus campañas, y si ahora en un contexto como este también esos líderes le están devolviendo favores a esas empresas. Es un tema complicado, pero sin duda el tema de la OMS, que en una crisis global tendría que ser como el gran referente, ha dejado mucho que desear, ha demostrado su parcialidad, y en algunos casos alguna gente ya señala que más que incluso no solo es no solo es su imparcialidad que está en duda, sino incluso la capacidad técnica que puedan tener para manejar esta situación. Eh, Ha ocurrido como con muchas organizaciones multilaterales, pues que el tema del financiamiento, Estados Unidos en algún momento, Estados Unidos y muchos países europeos que fueron los que financiaron en sus orígenes el sistema multilateral después de la Segunda Guerra Mundial, pues con el paso de los años fueron dejando esos espacios, y países como China, por ejemplo, pusieron mucho plata y por tanto también empezaron a tener mucha influencia en la toma de decisiones. Hay que colocarlo, yo creo que del público, para que se pueda tener una idea de qué actores estamos hablando. Es decir, la OMS no solamente es un organismo sanitario neutral, sino que también pues refleja la lucha de poder geopolítica global, ¿no? Muchas gracias, profe. El profesor nos va a acompañar unos 5 o 10 minutos máximo más. Le quería comentar a los muchachos, tengo varias preguntas, pero vamos a ir cerrando. Hay una pregunta de Kleiber Fajardo. Él comenta aquí, profesor, ¿podría vivir un Estado solo con periodismo independiente e ir dejando a un lado los medios que ya conocemos? No, yo creo que vamos a estar en una etapa de transición, o sea, es decir, ya lo estamos, donde vamos a seguir teniendo como referencias a muchos medios tradicionales de la vieja era, con medios que van surgiendo. También muchos medios de la vieja era están aprendiendo a adaptarse al nuevo contexto. Creo que vamos a estar en una época interesante, también de mucha incertidumbre. El modelo de negocios del periodismo a nivel global no está resuelto. Es decir, durante muchos años el modelo de negocios era vender publicidad, y estaba muy claro la relación de la publicidad como económico, los medios de comunicación. Eso hoy está roto, entre otras razones, porque mucha gente, como a nivel global, mucha gente no quiere pagar por contenidos en Internet, asume que Internet es gratis, por tanto, para muchos medios tener un mecanismo de suscripciones, etcétera, ha resultado fallido, y la publicación de publicidad no se mueve, digamos, en los niveles en que se movían en los medios, en los otros medios. Es un periodo también de muchas preguntas sobre cómo va a sobrevivir el periodismo. Bueno, vamos a formularle una última pregunta al profesor para ir cerrando. Profesor,
Primero, antes que todo, de verdad, de nuevo reiterarle nuestro agradecimiento por permitir que los muchachos tengan de primera mano sus reflexiones. Queríamos preguntarle varias interrogantes sobre cómo se maneja el tema de la desinformación en el periodismo actual. ¿Qué papel tendría el periodismo ante las campañas de desinformación actuales? Bueno, yo creo que, que precisamente el periodismo es clave para hacer frente a esa desinformación, a esa ola de noticias falsas. Creo que no solamente porque yo lo veo así, sino que cada vez más va cobrando sentido en muchos lugares de ver que la forma de enfrentar a las noticias falsas, a la fake news, a todo ese clima de desinformación en el que estamos, básicamente son las herramientas periodísticas las que se resaltan como necesarias para poder hacer frente. Así como he dicho que el modelo de negocio de los medios no está claro, también está muy claro, sí está muy claro, el rol del periodismo. El de periodismo como ejercicio profesional no creo que está en riesgo. Está en riesgo el modelo de negocios de los medios, que es una cosa distinta. Creo que en el contexto actual más bien evidencia la necesidad de periodistas y de periodistas bien formados, de periodistas con una visión crítica, que se acompaña obviamente del manejo de algunas herramientas tecnológicas, pero donde la capacidad de poder mirar críticamente la realidad es lo que es primordial, creo yo, para un ejercicio del periodismo, un contexto donde precisamente esta ola de desinformación en muchos casos no solamente nos da noticias falsas, sino que también nos inunda de distintas versiones sobre algo que ha ocurrido, que es otra estrategia muy clara de la desinformación. Ya. Muchísimas gracias, profesor Andrés. Espero que de verdad este sea un buen día para la reflexión y que los muchachos hayan asimilado su intervención. De verdad, gracias por habernos acompañado, profe. No, gracias a ti, León, gracias a todas, a todos. Muy complacido. Lamentablemente estos encuentros siempre son mejores cara a cara porque pues podríamos haber tenido un contacto. Solamente veo las fotos de algunos de ustedes y pues a veces uno se siente como hablando en solitario, ¿no? En estas plataformas. Pero en todo caso, muy agradecido con León y pues nada, lo mejor y que terminen ustedes, logren terminar éxito este semestre tan particular que les ha tocado vivir. Lo mejor para todos ustedes. Un abrazo, León. Bueno, un abrazo, profe. Cuídese y estamos en contacto. Muchachos, quedamos algunos que tengan algunas otras dudas que yo les pueda satisfacer. Y también si tienen alguna duda sobre el trabajo el único trabajo pendiente hacia el final del semestre que tiene que ver con autorregulación. Y les adelanto de una vez que estoy en el arreglo de una compañera que ha trabajado mucho con Medianálisis el tema de autorregulación para hacerles una presentación la semana que viene. Les estoy confirmando por el correo y por el grupo de chat. Si alguno tiene algún comentario, pregunta, intervención, los micrófonos son todos suyos. Adelante. Profe, yo sí tengo una duda. No vi el chat, o sea, si había levantado la mano para hacerla. Pero era que si desde el punto de vista comunicacional, o sea, ¿qué implica para el gobierno interino que la voz oficial de medio de la pandemia sea el régimen de Maduro? Pero esa sería desde una perspectiva política o desde una No. perspectiva periodística. Desde ese punto de vista de la economía comunicacional, o sea, que el gobierno es el que se hizo con toda la información y bueno, entonces ya Guaidó no es representante. Mira, desde el punto de vista comunicacional implica una ventaja
si tuviéramos un ajedrez y fuera un tablero de juego, indica que el gobierno tiene una ventaja posicional por tener todo el poder sobre la administración pública en el tema de salud. Si él tiene poder en la administración pública en el tema de salud y precisamente no da acceso a otra fuente ni a otro tipo de poder por la coerción que ejerce a través de la fuerza policial y militar en contra del acceso tanto de parlamentarios como de la prensa independiente a esas instancias, obviamente se blinda en una especie de manto tipo cortina de hierro en el cual solo el vocero puede ser el sector gubernamental, es decir, el Ejecutivo Central y legítimamente impuesto o de legitimidad cuestionada, de acuerdo con más de casi 60 países que consideran a Juan Guaidó como presidente de la República. El problema en este caso está en que esta ventaja posicional sobre el sector salud no puede ser violada porque de alguna u otra forma el COVID reviste un riesgo en el ámbito de la confrontación y la protesta, en el ámbito del choque institucional. Poco podría hacer el gobierno o el papel del parlamentario en aras de conseguir información de primera mano, si además está en un cerco epidemiológico que le impide un contacto directo con la fuente de los hospitales del sector público. Toda la fuente de la pandemia está vinculada al Ministerio de Salud y Desarrollo Social. No es fácil, no sería lógico pensar que ese cerco, que además es físico, no solo epidemiológico, va a ser violado en un momento así y deja a Juan Guaidó desvalido de una posibilidad de informar a ciencia cierta lo que está ocurriendo. Queda como lo han quedado la mayoría de los medios digitales de corte independiente, queda supeditado a las filtraciones, a los comentarios de médicos que de alguna manera off the record le dé información y lamentablemente la ventaja posicional no podrá ser rota. Es decir, en efecto, no nos queda otra que manejarnos con los números estadísticos que maneja el régimen en este caso y que obviamente bajo la perspectiva ideológica política genera desconfianza por parte de no pocos sectores. Pues. Esa sería más o menos la respuesta que te puedo dar al respecto. ¿Alguna, algún comentario, alguna pregunta adicional sobre este y otros temas, sobre, por ejemplo, el trabajo sobre autorregulación, que prefería que lo entregaran no para esta semana que viene, sino para la de arriba? No haya apuro. Les voy a pedir que no se precipiten porque necesitan de verdad manejar muy bien el discurso para la grabación que se les pide. Pero me gustaría que vayan revisando en módulo 7 de qué se trata y cualquier duda, pues estamos a la orden. ¿Qué les pareció la clase del profesor Cañizales? ¿Cómo les pareció? ¿Qué opinaron del asunto? ¿Les gustó la intervención? Profe, estuvo genial la clase. Muchísimas gracias. Y quería preguntarle, con lo que acaba de decir de correr la fecha, si en el foro también se va a extender o si se mantiene para el 21. Yo creo que para el 21 estaría bien, ¿no? Estamos hablando de, perdón, tienes razón, Valentina. Habría que correrlo también, una semana más. Déjame arreglar esa fecha. Tienes razón, estamos ya 13. Vamos a arreglar esa fecha para que sea una semana más. ¿De acuerdo? Ok, chévere, profe, gracias. Una cosa que les quería comentar, me llamó mucho la atención. Hubo varios de los trabajos que de pronto, bien por dejarse llevar por un aparente y sazonado discurso sobre la comunicación y el periodismo en Cuba, asumieron que no había periodistas independientes o que no había periodismo independiente en Cuba, y esto no es cierto. Tengo que admitir que
era probable que por el prejuicio sobre las pocas libertades que hay en Cuba esto pasara, pero contradice esa aseveración con medios como 14 y medio, Radio Martí y algunos otros emprendimientos que con mucho esfuerzo y sacrificio llevan a cabo periodistas en Cuba para poder informar sobre lo que está pasando, así sea fuera de sus fronteras. La mayoría de estos medios están bloqueados. Al igual que en Venezuela, lamentablemente es un periodismo perseguido, es un periodismo vulnerado en cualquier cantidad de principios, pero existe. Entonces, no quisiera que se quedaran con el prejuicio o la simplificación de pensar de que por tener un régimen como el que tiene el régimen cubano no existe periodismo independiente en Cuba, porque no es así. De hecho, para que lo sepan, también hay iniciativas, pocas, pero existen, de periodistas en Moscú, en nada más y nada menos que Rusia, que tratan de informar de manera independiente lo que pasa y lo hacen, por ejemplo, por vía de portales como The Washington Post. Hay algunos periodistas, como por ejemplo Vladimir Karramurza, el que esté interesado, le puedo mandar algunos de sus artículos. Son en inglés, pero vale la pena que sepan que como hay un libro que en estos días se va a publicar mío, el periodista siempre habla. Es decir, a lo mejor no habrá un gran periodismo, no habrá un periodismo que cumpla con la data precisa por las limitaciones de acceso a la información, pero por lo general existe, aún en los regímenes más duros y totalitarios como en el ruso, como en el cubano, e incluso, ¿por qué no decirlo, como el venezolano? Decir que no existe periodismo independiente en Venezuela también podría ser un error de alguien que lo vea lejano y diga, no, pero en Venezuela no hay libertad de expresión, entonces no hay periodismo independiente. No es así. Cuidado con eso. Bueno, mis estimados, de verdad, muchas gracias por haber participado. Me complace que les haya agradado la clase. Me complace haber tenido un invitado de esa magnitud, amigo, profesor y colega con el que trabajo en algunos proyectos. Estamos listos y bueno, si no hay más preguntas, damos por terminada la clase de hoy. Posiblemente la estaré cargando a YouTube y la estaré compartiendo para los que no se conectaron entre mañana y pasado mañana, ¿ok? Profe, gracias. Una cosita muy puntual. ¿Cómo se llamaba el libro que comentó Andrés al principio de la sesión? No sé si Oye, lo recuerda. caramba, no lo recuerdo, pero seguramente lo podrás recuperar Bueno, o rescatar en el video. ok, chévere, profe. Gracias. Bueno, hasta luego, muchachos.